Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial solemos pensar casi inmediatamente en los nazis y cómo estos aterrorizaron a todo el mundo, pero generalmente nos quedamos en los más famosos y somos desconocedores de las verdaderas atrocidades que algunas personas realizaron en aquel momento. No solo morían judíos en la cámara de gas, sino que se asesinaba, mutilaba, desollaba y violaba indiscriminadamente, e incluso algunos prisioneros eran objeto de experimentos perversos que traumarían a cualquiera. Es por eso que hoy os presentamos a los 5 nazis más temidos de la historia. Antes que nada, me encantaría que dejaras un like y que te suscribieras si te gusta mi trabajo, para que de esta manera podamos seguir produciendo este tipo de vídeos. Número 5. Josef Mengele. Nació en Alemania en el año 1911 y fue un oficial de las SS y doctor durante la Segunda Guerra Mundial. Mengele se afilió al partido nazi en el año 1937 y en el 1938 comenzaría a formar parte de las SS. Durante la guerra se presentó voluntario para ser doctor y fue suyo el encargo de reasentamiento de muchos lugares que se iban conquistando. También formaba parte del tribunal evaluador que decidía quiénes podían optar a la germanización. Su crueldad y actitud desinteresada hacia las muertes de inocentes eran famosas en Auschwitz, donde laboraba como médico. En respuesta a una epidemia de tifus en el campo de las mujeres, Mengele envió a las 600 ocupantes de un barracón a la cámara de gas. Después, el edificio fue limpiado y desinfectado y las ocupantes de un barracón cercano fueron bañadas y se les entregó ropa nueva antes de su traslado al barracón limpio. Este proceso se repitió hasta que todos los barracones estuvieron desinfectados. Hacia julio de 1942, las SS, a las que este hombre pertenecía, ya realizaba selecciones, que consistía en segregar a los judíos capaces e incapaces. Los que podían trabajar eran admitidos en el campo de trabajo y los que no eran enviados de inmediato a las muertes en la cámara de gas. Pero el principal interés de este personaje en participar en ese proceso era encontrar sujetos aptos para sus experimentos con humanos, especialmente a hermanos gemelos, y esto es lo que le da derecho a formar parte de este top, ya que estos experimentos le hicieron convertirse en el terror de todos los prisioneros. Solía asesinar a los gemelos de corta edad, creyendo que, mediante sus cuerpos, podría descubrir el secreto de la clonación humana. Lo más impactante de todo es que nunca llegó a pagar por sus crímenes y huyó a Latinoamérica, donde murió en extrañas circunstancias en Brasil en el año 1979. Número 4. Oskar Dillewanger. Nacido en Würzburg, Alemania, fue conocido como el Verdugo de Varsovia. Fue comandante de un batallón de las SS, cuya fama se debía a los brutales métodos utilizados contra los partisanos de Bielorrusia y a la matanza de Wola durante el alzamiento de Varsovia en el año 1944. La crueldad de esta unidad fue tal que el mismo gobernador de Polonia, Hans Frank, protestó ante Hitler por las brutales acciones que allí se llevaban a cabo. Como oficial de las SS, participó activamente, como dije al principio, en la matanza de Wola, junto a las SS de Heinz Reinfeldt, ejecutando indiscriminadamente a miles de partisanos y civiles durante el alzamiento de Varsovia en agosto de 1944, alzándose frente al propio Heinz Reinfeldt por la crueldad de sus métodos y la inmisericordia con los cautivos. Fue capturado en mayo de 1945 por los franceses y enviado a la prisión de Althausen. Durante la ya varias veces mencionada matanza de Wola, murieron más de 40.000 civiles, y se dice que pudieron alcanzar los 100.000, y también murieron numerosos presos de guerra polacos, convirtiéndose en la mayor matanza de civiles en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Él creó la unidad Dillewanger, y fueron las tropas que principalmente quemaron casas, violaron civiles y atacaron pacientes en los hospitales. Sus tropas se crearon con personas que estaban consideradas de la más alta peligrosidad. El 1 de julio de 1945, la Fuerza Francesa de Ocupación envió tropas polacas a su servicio como guardia de la prisión militar en Althausen, donde había sido encarcelado, como dije anteriormente. Dillewanger fue reconocido, golpeado y torturado hasta la saciedad durante los días posteriores por los guardias polacos, hasta que murió por las heridas el 7 de junio de 1945. Número 3. Amon Goech. También escrito como Goech, nació en Austria, más concretamente en su capital, Viena, en el año 1908 y murió en Cracovia, Polonia, en el año 1946. Fue un oficial austriaco de las SS y el comandante del campo de concentración de Płaszów, Polonia.
Gogh fue asignado en el año 1943 para supervisar la construcción del campo de concentración de dicha ciudad, y años después se convertiría en comandante. El 13 de marzo de 1943 el gueto de Cracovia fue liquidado y todos sus ocupantes en condiciones de trabajar fueron trasladados al nuevo campo de Płaszów. También fue responsable directo de la aniquilación del gueto de Tarnów y todos sus ocupantes, unos 25.000 judíos, fueron conducidos al campo de concentración de Auschwitz, aunque muchos de ellos murieron en el propio camino. También responsable se le considera de la liquidación de otros campos de concentración, como Szczecin. En el año 1944, Gogh fue ascendido a capitán y es entonces cuando comienza a tener una práctica que le hace merecedor de un puesto en este top. Tenía la costumbre de matar prisioneros de forma arbitraria todos los días. Sus dos perros, Rolf y Ralph, estaban entrenados para desgarrar internos hasta la muerte. Además, disparaba a los presos desde la ventana de su oficina junto al campo si veía que se movían despacio o estaban descansando en el patio, o simplemente por diversión. Una anécdota cuenta que mató a un cocinero judío porque la sopa estaba demasiado caliente y solía abusar de sus dos sirvientas en todos los aspectos. Uno de los judíos salvados por los aliados dijo: «Cuando veías a Gogh, veías a la muerte». Tras la Segunda Guerra Mundial, Gogh fue extraditado a Polonia y juzgado en Cracovia, donde fue declarado culpable de todos los cargos de encarcelamiento, tortura y exterminio sistemático y fue condenado a muerte y ejecutado el 13 de septiembre de 1946 en la prisión de Montelupich. La figura de Amon Gogh y sus acciones como comandante del campo de Płaszów se hicieron mundialmente famosas con su aparición como villano en la aclamada película de Steven Spielberg, La lista de Schindler, del año 1993. En este momento os debo adelantar que los dos primeros puestos será ocupado por mujeres. Por ello, daré paso a una persona que ha vivido todo esto en su familia, ya que sus abuelos sufrieron el horror de esta guerra. Ella se llama Sara, y será quien presente los dos primeros puestos. Número 2. Ilse Koch. Nacida un 22 de septiembre de 1906, fue conocida por todos como una mujer demoníaca por su actitud cruel hasta extremos difícilmente imaginables. La gente solía llamarla la bruja de Buchenwald. Ella comenzó a trabajar en el campo de concentración de Buchenwald en el año 1939, donde comenzó a hacer distintos ensayos médicos con los prisioneros. Ayudada por sus ayudantes conocidas como ángeles de la muerte, aplicó distintos métodos con el objetivo de infundir terror, castigo y respeto, haciéndose famosa por su sadismo. Lo que le da su puesto en este top era que se dio a conocer por crear diversos objetos con la piel de los prisioneros, como lámparas humanas u otros objetos. Solía pasearse por el campo de concentración en el que trabajaba, látigo en mano para torturar a los que por allí se movían. Además, tenía otra costumbre bastante desechable: lanzar perros contra embarazadas. Autores como Jesús Hernández afirman que Koch vertía asfalto fundido en el ano de los prisioneros judíos. Una vez en el campo de concentración, Ilse gozaba dando largos paseos a lomos de su caballo y exhibiendo su sensualidad ante los presos. Sin embargo, no dudaba en acabar cruelmente con la vida de aquellos que alzaran la vista para mirarla. En 1947 fue encarcelada por las tropas estadounidenses, pero 4 años después fue puesta en libertad por falta de prueba. Sin embargo, pronto sería de nuevo puesta a disposición judicial y condenada a cadena perpetua. En el año 1967 se suicidó en su celda y dejó una nota que decía: «No hay otra salida para mí, la muerte es la única liberación». Número 1. Irma Gris. Nació en Alemania en el año 1923 y su infancia se vio truncada por el suicidio de su madre y la despreocupación de su padre. Su primer acercamiento al mundo nazi fue cuando trabajó de enfermera en un hospital de las SS, de donde pasó al campo de concentración de Ravensbrück. Allí trabajó como guardiana, siendo destinada posteriormente a Auschwitz. Pronto iría acumulando poder en aquel campo de concentración. Con tan solo 20 años ya tendría bajo su yugo a 30.000 prisioneras. Con ellas cometería todo tipo de atrocidades, combinando violencia y un erotismo perverso, azotando los pechos de las jóvenes hasta dejarlos en carne viva, o bien las convertía en sus amantes para luego enviarlas a las cámaras de gas.
A las embarazadas les ataba las piernas juntas en el parto y asistía a su muerte, donde solía darse placer a sí misma y sentía una gran excitación. Por suerte, en el año 1945 fue capturada por los británicos, sometida a juicio y condenada a muerte, siendo ejecutada el 13 de diciembre de 1945. La belleza de esta mujer, contrastada con la fealdad de otras acusadas, hizo que la prensa la bautizara como la Bella Bestia. Hasta aquí llega este top. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor suscríbete y deja un like, que eso nos ayudaría muchísimo. Gracias por estar ahí. Esto ha sido Triunviria.